Génesis capítulo 28, versículo 16. Vamos a leerlo juntos. Como dice la Biblia: y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y basados en este versículo vamos a compartir el tema que le hemos puesto por título en esta mañana: el despertar de Jacob. ¿Cómo es? El despertar de Jacob. Y usted puede ver la imagen, una imagen que habla mucho de lo que le pasó. Jacob dormido sobre una roca y una escalera al cielo, y hoy vamos a hablar sobre ello. Pero para hablar de esto necesitamos primero entender un poco de la historia de Jacob. Jacob fue una persona que siempre estuvo detrás de la bendición. ¿Detrás de qué, iglesia? Detrás de él anhelaba la bendición. Desde el vientre, literalmente, y toda su vida estuvo luchando por la bendición. En Génesis 25, 21 nos cuenta la Biblia cómo empezó esa lucha. Dice que su madre Rebeca no podía tener hijos, así que Isaac le pidió a Dios por ella. Eso lo hablamos hace 8 días. Entonces Dios atendió a sus ruegos y Rebeca quedó embarazada. Y ella se dio cuenta de que iba a tener mellizos, porque los niños, ¿qué hacían? ¿Qué dice ahí? Se peleaban. Imagínense una señora embarazada con tremendo estómago, y los niños, dice que se peleaban dentro de ella. Había una pelea adentro, y era la pelea por nacer primero, porque el que nacía primero, según la cultura y la tradición, se quedaba con la bendición de la casa, la bendición de la familia. Y dice que se peleaban dentro de ella. Por eso se quejó y dijo: Dios mío, ¿por qué me pasa esto a mí? Y dice la Biblia que Dios le respondió y le dijo: tus hijos representan 2 naciones. Oye, qué tremendo esto, ¿verdad? Haciendo un paréntesis. Hoy en día, cuando la gente aborta a los bebés como si nada, como si fueran basura. Pero la Biblia nos muestra que desde el vientre hay propósitos. Desde el vientre hay un destino, hay un deseo por nacer y por la bendición. ¿Cuántos dicen amén? Así que no son fetos, no son simplemente cualquier cosa que uno puede desechar. Son vidas con destinos y con propósitos de Dios. Y Dios está diciendo: tus hijos representan 2 naciones. Son 2 pueblos separados desde antes de nacer. Uno de ellos será más fuerte y el otro será más débil, pero el mayor servirá al menor. O sea, ya había un destino. Ellos estaban peleando por nacer de primero, pero la bendición estaba para quien destinada desde antes, para el menor. Cuando llegó el momento del nacimiento, el primero en nacer tenía la piel rojiza y todo el cuerpo cubierto de pelo. Por eso le pusieron por nombre Esaú, que significa rojo, rojizo. Y después, dice, nació su hermano, al que llamaron Jacob, porque nació, ¿cómo nació? Agarrado del talón de su hermano. Imagínense esa imagen. Sacan al niño y sale el otro agarrado así del talón. O sea,
peleando hasta el final por salir de primero, peleando por la bendición. Le pusieron Jacob. Jacob significa el que usurpa, el que quiere tomar el lugar de otro. Y dice, Isaac tenía 60 años cuando los niños nacieron. Entonces usted puede ver la historia de Jacob, un hombre que deseaba, que anhelaba, que luchaba por la bendición. Quiero preguntarles, ¿cuántos anhelan la bendición de Dios? ¿Cuántos anhelan de verdad la bendición de Dios? ¿Cuántos pelean todos los días por la bendición? Muy bien. Y dice la Biblia, Esaú llegó a ser un buen cazador, el grande, el mayor, el primero, el rojo, el peludo. Dice, llegó a ser un cazador y le encantaba estar en el campo matando animales, cazando. En cambio Jacob era, dice ahí que porque Esaú era cazador, Isaac lo quería más. El papá se enamoró del mayor porque lo vio que era un hombre fuerte, de caza, guerrero. Pero dice que Jacob, el menor, era muy tranquilo y prefería ¿qué prefería hacer él? Quedarse en la casa. O sea, era el que se quedaba en la casa ayudándole a la mamá, lavando platos, cocinando. Mira, el de la casa y el cazador. Mire qué diferencia. Y dice que la mamá lo quería más que a Saúl. Los papás tenían como una preferencia: el papá al guerrero y la mamá al menor, al muchachito de la casa. Ahora, la mamá tenía una ventaja, y era que ella ya tenía la revelación de Dios, de los propósitos, ¿sí o no? Porque ella ya sabía que el menor tenía un destino especial. Entonces, para no hacer la historia muy larga, porque de Jacob es un personaje maravilloso del que podríamos sacar tantas enseñanzas, pero hoy vamos a enfocarnos en algo especial. La Biblia dice que este muchacho era tranquilito, era calladito, pero era porque siempre estaba pensando cómo apropiarse de la bendición, cómo quitarle la bendición a su hermano. De tal manera que pasó el tiempo, y dice la Biblia que un día el cazador llegó del campo con caza, con animales, cansado, agotado, y Jacob había estado cocinando unas ricas lentejas, un guiso delicioso. Y cuando llegó ese muchacho cansado, le dijo: me muero del hambre. Y el menor le dijo: ¿quieres este delicioso platillo? Le dijo: sí, por favor. Le dijo: dame tu bendición. ¿Tienes hambre? Sí, que me muero. Dame tu bendición. Eso nos deja ver que él siempre estaba buscando la oportunidad de la bendición. Y el hermano pensó que era un juego, ojo, y le dijo: a mí ¿de qué me sirve la bendición? De algo se tiene que morir uno. Algún día me moriré, y para que la bendición, hágale. Yo le doy mi bendición, pero deme esas lentejas. Y él le dijo: júramelo hoy, que la bendición es mía. Le dijo: te lo juro, páseme las lentejas. Y cambió la bendición por las lentejas. Luego llegó el momento de recibir la bendición, porque el papá, cuando iba a morir, le transfería a través de la bendición los bienes a su hijo. Isaac ya estaba viejo, había perdido la visión por algo, por un propósito de Dios, no podía ver bien, y dijo: tráigame por favor un guisado, le dijo a su hijo mayor,
porque voy a bendecirlo. Y mientras que el hijo mayor se iba, el menor con la mamá hicieron un plan, se disfrazó, se puso la ropa de su hermano para oler como su hermano, y como su hermano era peludo y él no, la mamá le puso la piel de una vaquita, se la puso ahí para que cuando él lo tocara lo sintiera peludo, y dijo: vaya por la bendición. Qué tremendo eso. Y Jacob, que anhelaba la bendición, engaña a su padre, se disfraza y va a reclamar la bendición, que era suya o no era suya. ¿Usted qué dice? ¿Era suya o no? ¿De quién era la bendición? Pues era del hermano, pero el hermano la había vendido por un plato de lentejas, muy barata. Él la vendió, pero él la vendió. Entonces fíjese que el papá llega y le dice: pero venga, ¿usted quién es? Yo soy yo, tu hijo mayor. Le cambió la voz, pero tu voz suena como la de Jacob. Acércate. Le olió el vestido. Dijo: pero él hueles a Esaú. Lo tocó y le tocó los pelos, y engañado le da la bendición, lo que él siempre quiso desde el vientre. Ahora dice la Biblia que cuando el hermano mayor se dio cuenta de eso, se llenó de odio, lo quiso asesinar, lo quiso acabar, lo quiso matar por haberle robado la bendición. Pero no se la robó. Lo que pasa es que a él se le olvidó lo que hizo. Y dice la Biblia en el versículo 41 de Génesis 27: y aborreció Esaú a Jacob. ¿Por qué lo aborreció? ¿Por qué? ¿Por qué, iglesia? Por la bendición. Hay gente que te va a aborrecer por la bendición. Eso le pasó a Jacob. Lo aborreció por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano. O sea, Esaú le dio una sentencia de muerte. Dijo: yo a este lo mato. Apenas se muera mi papá, lo voy a matar, lo voy a acabar. Y su mamá se dio cuenta de esto. De hecho, su papá también le dijo a su esposo: el mayor nos quiere matar al hijo menor, saquémoslo de la casa. Y le dijeron a él: Jacob, hermano, piérdase de aquí, váyase de aquí, porque usted huele a formol, huele a cadáver ya, váyase de aquí. Y escúcheme, porque lo que nos muestra la Biblia es que Jacob sale de su casa sin nada. Diga conmigo: sin nada. Diga conmigo: sin nada, pero con la bendición del papá. Se va sin un peso, sin nada, con la ropita que tenía puesto, y se va huyendo de su hermano para que no lo mate. Y en el camino se encontró solo en un desierto, sin nada, literalmente. Y allí es donde él tuvo el despertar. Diga conmigo: el despertar. Génesis 28:10. Salió pues Jacob de Berseba y se fue a Harán, y llegó a cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Ahí te das cuenta que no tenía nada,
Tanto así que lo único que pudo encontrar fue una piedra y se la puso de almohada. ¿Cuántos han dormido con una piedra de almohada? Yo creo que ninguno. Si hay veces le estorban a uno las almohadas, ahora imagínese usted dormir sobre una piedra. No tenía nada, una piedra de almohada que cogió en el camino. Y cuando estaba, escúcheme esto, en el peor momento de su vida, solo, sin un peso, como decimos nosotros en Colombia, con una mano adelante y otra atrás, con una piedra, cuando no tenía nada, cuando no era nadie, se le presentó Dios. Porque ¿cuántos saben que Dios quiere encontrarnos? Dios dice, se le presentó a través de un sueño. Dice la Biblia, y soñó, y en el sueño veía una escalera que estaba ¿qué? Apoyada en la tierra, y esa escalera llegaba ¿hasta dónde? Hasta el cielo. Su extremo tocaba en el cielo. Y aquí, ¿qué vio él en el sueño? Que ángeles de Dios subían y descendían. Y cuando él estaba allí viendo ese sueño, en el sueño vio que se levantó alguien. Dice, he aquí que Jehová, el Dios de los cielos y de la tierra, estaba en lo alto de esa escalera. Y le dijo, yo soy Jehová, el Dios de quién? De Abraham, tu padre, y el Dios de quién? De Isaac. Ojo con eso. ¿Cómo se le presenta a Dios a él? ¿Cómo qué? ¿Como el Dios de qué? El Dios de tu abuelo, el Dios de tu papá. Pero no le dijo yo soy tu Dios, porque hasta el momento, escúcheme esto, él siempre estuvo interesado en la bendición de su padre, pero nunca se interesó en el Dios de su padre. Ojo, porque así hay mucha gente en la vida que les interesa la bendición de Dios, pero no les interesa Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Qué es lo que tú anhelas en la vida? ¿Qué es lo que más te interesa? ¿Y cómo sé que yo me intereso más en la bendición que en Dios? Porque a eso le dedico más tiempo, eso es lo que me apasiona, eso es lo que persigo. Persigo la bendición, pero no busco a Dios. Y Dios se le revela y le dice, yo soy el Dios de tu abuelo, soy el Dios de tu papá. No sé si te interesa que yo sea tu Dios. Hay muchas personas que están aquí que Dios es el Dios de su papá, el Dios de su mamá, el Dios de su esposo, el Dios de su esposa, pero todavía Dios no es su Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Y ese era el caso de Jacob. Él tenía un abuelo impresionante que creyó, amó a Dios. Él tenía un papá que amó a Dios, que oró por él, pero él solo le interesaba la bendición de su papá, pero nunca se interesó en el Dios de su papá. Y Dios, sin embargo, se le presenta, porque Dios quiere revelarse a tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios le dijo, yo soy el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y en el versículo 14
le dijo en ese sueño: será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo. ¿Cuántos reciben esa palabra? Y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Así Dios te dice hoy: yo estoy contigo. ¿Cuántos lo reciben? Y Dios te dice hoy: no te dejaré hasta que haya hecho contigo lo que te he dicho, porque Dios quiere hacer algo contigo. Dile a la persona que está a tu lado: Dios quiere hacer algo contigo. Ojo, versículo 16 dice: y despertó, diga conmigo, despertó Jacob de su sueño. Dile a la persona que está a tu lado: tú necesitas despertar de tu sueño. Levante su mano y diga conmigo: necesitamos despertar de nuestro sueño, porque algunos estamos dormidos. Y dijo: wow, cuando él despertó, dijo: ciertamente Dios está en este lugar, y yo no lo sabía. O sea, él tuvo un despertar espiritual. Y hay algo, mi amado, que Dios pone en mi corazón, y es de que nosotros, esta iglesia, y cada uno de los que estamos aquí, necesitamos un despertar espiritual. Primero, necesitamos despertar para darnos cuenta que más que la bendición, necesitamos a papá. Amén. Porque yo estoy convencido de que todos los que están aquí quieren la bendición de Dios. Tú anhelas la bendición de Dios, pero también los que están afuera, los mundanos, anhelan la bendición. Cualquiera anhela la bendición. Pero cuando tú despiertas, tienes un despertar espiritual, despiertas a la realidad de que más que la bendición, tú necesitas a Dios. Tú necesitas al Dios de los cielos. Diga conmigo: yo necesito despertar a la realidad de que necesito a Dios, porque queremos la bendición, pero no queremos a Dios. Despertar a la realidad de que existe Dios, porque para él ni existía. Digo, Dios está aquí, no sabía. Oye, yo no sabía que Dios estaba aquí. Tengo noticias: Dios está aquí. Yo no sabía que existe Dios. Sí existe Dios, y te está llamando y te está buscando. Despertar a la necesidad de Dios. Y dice en el versículo 17, dice: ¿tuvo qué? Cuando él tuvo ese despertar, que sintió miedo, que le entró. Diga conmigo: le entró temor de Dios. Y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Escúcheme, necesitamos un despertar a la necesidad de Dios, a la existencia de Dios, pero necesitamos un despertar
para que entre en nosotros temor de Dios. Y no hablo de miedo, hablo de que por lo menos nosotros tengamos respeto por Dios. Eso es temor de Dios. A él le entró respeto por Dios, porque algunos de nosotros no respetamos a Dios. Respetamos a la gente. A la gente nos pide una cita de trabajo, allá llegamos temprano, pero a la iglesia llegamos una hora después. Pero tienes una cita de trabajo y allá sí llegas temprano. Para cumplir en tu agenda le cumples al hombre, pero no le cumples a Dios. Cuando tienes una cita con la gente cumples, pero cuando tienes una cita con Dios, si te da la gana, si quieres, si amaneces de buen genio, si no hay ciclovías, si no hay paseo. Te falta respeto por Dios. Necesitamos un despertar a que nos entre respeto por Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Despertar a la realidad de lo espiritual, porque algunos de nosotros estamos pensando que este mundo solamente consiste en lo material. Y sí es cierto que todos necesitamos lo material, obvio. Yo necesito una ropa para ponerme sobre el cuerpo, necesito plata para comprar mis alimentos, necesito un techo donde poner mi cabeza. Pero también hay una necesidad espiritual, hay un mundo espiritual. Necesito tener un despertar a lo espiritual, un despertar a la realidad de la eternidad. Eso necesitamos. Despertar, hermanos, a la realidad de que hoy estás aquí vivo, pero mañana vas a morir. Y no estoy diciendo literalmente mañana, pero todos en algún momento vamos a morir. Y todo lo que hayamos conseguido, este celular, este computador, esas 4 latas de carro que tienes, todo eso se va a quedar aquí. Desnudos vinimos a este mundo y desnudos nos vamos a ir. Y necesitamos, ojo, despertar a la realidad de que hay una eternidad. ¿Dónde vas a estar en la eternidad? La Biblia habla del cielo, también habla de una condenación, de un infierno. Pero ¿acaso te interesa tu destino eterno? Necesitamos un despertar a lo espiritual, a la realidad de la eternidad, despertar a la conciencia de la presencia de Dios. Escuche lo que él dijo. Cuando él despertó, dijo: Dios está en este lugar. Yo no lo sabía. Algunas veces vienes a la iglesia y piensas que la iglesia es cualquier cosa. No, la iglesia es casa de Dios, puerta del cielo. Dios está en este lugar y tú estás bostezando. Vete a ver Netflix a la casa. ¿Cuántos me están entendiendo? Diga conmigo: Dios está en este lugar y yo no lo sabía. Necesitamos un despertar, mi amado, porque estamos foqueados, dormidos como Jacob. Despertar a la presencia de Dios. Y fíjese que cuando él despierta, dice: se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra, lo único que tenía. ¿Qué hizo? Lo tomó, no tenía nada más. Le dijo: le voy a dar a Dios lo único que tengo. Tengo una piedra, eso le voy a dar. Tomó una piedra que había puesto de cabecera y se la alzó a Dios y derramó aceite sobre ella.
y llamó al nombre de ese lugar, dijo: este lugar se va a llamar Betel. Betel significa casa de Dios. Aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Y escuche versículo 20. Hizo Jacob un voto. Diga conmigo: una promesa. ¿Qué es un voto? Una promesa, un compromiso con Dios. Escúcheme esto, mi amado. Necesitamos despertar a un compromiso con Dios. ¿Cuántos están comprometidos en matrimonio? Levánteme la mano. Yo aquí tengo un anillo que me recuerda que yo tengo un pacto con esta mujer que usted ve en la primera silla. Tengo un compromiso con ella, de amarla, de respetarla, de estar con ella en las buenas, en las malas, de serle fiel. Un pacto. Tú tienes un pacto con la gente, tienes un pacto en tu trabajo, un contrato de trabajo. Todos nosotros tenemos compromisos en diferentes lugares. Pero la pregunta que yo quiero hacerte es: si al día de hoy, ¿cuál es tu compromiso con Dios? Tu pacto con Dios, o con Dios tú no tienes compromiso. ¿Cuál es tu compromiso con Dios? ¿Estás comprometido con tu jefe? ¿Estás comprometido con el dueño del local de tu negocio? ¿Estás comprometido con el dueño del apartamento donde vives? Pero ¿cuál es tu compromiso con Dios? ¿O no tienes ninguna clase de compromiso? ¿O el compromiso es de vez en cuando venir a la iglesia cuando no te da pereza y bostezar un rato? ¿Cuál es tu compromiso con Dios? Porque Él despertó y dijo: Dios existe, voy a hacer un pacto con Dios. Y Él dijo: Dios, si tú fueres conmigo y me guardas en este viaje en que voy, y si tú me das pan para comer, porque ni pan tengo, si me dieres vestido para vestir, porque ni ropa tengo, le dijo al Señor, y si volviere algún día en paz a esta casa donde me están matando, donde me quieren matar, le dijo: Señor, tú serás ¿qué? Mi Dios. ¿Qué dijo? ¿Tú qué? ¿Cuántos saben que hasta el momento Dios no era su Dios? Porque ¿qué le está diciendo Él? Lo primero que yo me comprometo, Dios, es que ahora yo quiero que tú seas mi Dios. Muchos de nosotros necesitamos hoy decirle: Señor, yo quiero que tú seas mi Dios, porque hasta el momento yo soy el Dios de mi propia vida. ¿Cómo sé que yo soy el Dios de mi propia vida? Porque hago lo que quiero, digo lo que quiero, vivo en mis planes, hago lo que me parece, vivo a mi manera, creo a mi manera. Pero cuando Dios se convierte en tu Dios, ya Él se convierte en el centro de tu vida. Vivo para agradar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Él le dijo: Señor, si tú me das pan para comer, si tú me ayudas en la vida, si tú me guardas en este viaje, si me das ropita para vestir, tú serás mi Dios. Y dijo: y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Algún día, Señor, te voy a edificar una casa aquí. Un compromiso con la casa de Dios. ¿Cuántos tienen un compromiso con la casa de Dios? ¿Cuántos creen que este lugar es casa de Dios? ¿Tienes compromiso con esta casa? ¿Sí o no? Ay, Señor, me comprometo que esto será una casa de Dios. Y le dijo: Señor, y de todo lo que me dieres en la vida,
el diezmo apartaré para ti. Mira el compromiso. De todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Eso es lo que dice la Biblia. Comprometió aún su vida con el diezmo. Yo quiero preguntar, ¿esto es una persona que está comprometida con su diezmo? ¿Cuántos reconocen que todo lo que nosotros tenemos lo recibimos de Dios? Y si usted estudia la Biblia, se dará cuenta que el diezmo le pertenece a Dios. Y es un pacto que este hombre hizo en su corazón: de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. ¿Cuántos lo hacen? Y no es obligatorio, pero yo quiero decirle, está en la Biblia. Y algunos de nosotros quizás no lo estamos viviendo y vemos ruina, porque la Biblia dice: pruébeme en esto, en el diezmo, a ver si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y abunde. ¿Cuántos dicen amén? Ahí se lo dejo para que lo medite. Él despertó a un compromiso con Dios, un despertar espiritual. Mis amados, necesitamos ese despertar como Jacob. ¿Cuántos lo creen? Escúcheme esto que le voy a decir. Cuando alguien está dormido, pero bien dormido, ¿usted cómo lo despierta? ¿Le enciende la luz? ¿Qué hace? Lo sacude. Esa es porque usted me puede prender a mí la luz, pero si yo estoy foqueado, dormido. Es más, hay veces le hacen ruido a uno, ¿sí o no? Lo llaman. ¿Cuántos eran perezosos para levantarse, para madrugar, para ir al colegio? Levánteme la mano. Que la mamá lo llamaba a uno: Johan, vea. Pero cuando lo despiertan a uno, ¿cuándo qué? Cuando lo sacuden. ¡Oye! ¡Despierte! Escuche, mi amado, porque algunas veces cuando tú estás dormido y no quieres despertar, te van a tener que sacudir en la vida. ¿Cuánto me están entendiendo? Escuche, mi amado, ¿cuándo despertó Jacob? Cuando estaba en lo peor, cuando estaba en la mala, cuando no tenía nada, cuando se vio sin un peso, cuando se vio con una piedra. Es que hay veces Dios permite situaciones extremas en la vida para que te sacudas y te despiertes. Algunas veces tú dices: ¿por qué me está pasando esto a mí? A lo mejor Dios necesita que despertarte. Despierta, despierta, porque estás dormido. Y yo no creo que usted quiera tener que ser sacudido para despertar. No es mejor uno despertarse que le digan: levántese y ya, a que tenga que venir una sacudida. Porque yo le digo, hermano, y a mí me ha tocado situaciones fuertes en la vida donde uno no ora, pero cuando le pasan esas cosas, ¿a qué? A orar, papá. ¿Sí o no? No ore usted, pero amanezca con su mamá en cuidados intensivos, a ver si eso no lo hace orar a usted, ¿o no? Enférmese con un dolor bien bravo, a ver si eso no lo hace orar a usted. Y uno ahí mismo, ay Dios, un terremoto, y ahí sí todo el mundo a orar. Qué triste que tengan que venir tragedias a nuestra vida para tener que despertar.
La mayoría de nosotros los que estamos aquí en Cristo, vinimos a Cristo porque estábamos tan mal que tuvimos que ser sacudidos para poder ¿qué? Despertar. Algunos estábamos muertos en la borrachera, dormidos en las drogas, dormidos en el pecado, y un sacudón para despertar. ¿Quieres ser sacudido para despertar? No, no es necesario. Despierta ahora. El Señor quiere despertarte. ¿Cuántos dicen amén? Pero Jacob tuvo que ser sacudido y despertó. Pero escúchame esto. Hizo un pacto y siguió. ¿Y sabes qué pasó? Que Dios empezó a cumplirle, porque Dios es un caballero y Dios cumple. ¿Cuántos lo creen? Dile a la persona que está a tu lado: Dios cumple. ¿Y sabes qué empezó a pasar? Que Dios empezó a darle pan para comer, le empezó a dar vestido para vestir, le empezó a dar hijos. 13 le dio con su hija Dina. Le empezó a dar abundancia. 20 años donde no pararon la provisión de Dios. De tal manera que dice en Génesis 30:43: y se enriqueció el varón muchísimo. Porque cuando tú despiertas, empieza a llegar la abundancia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué dice que pasó con él y qué? Y se enriqueció muchísimo y tuvo muchas ovejas, siervos, camellos, asnos, hijos. 20 años, dice el versículo 41, Génesis 31. Así he estado 20 años en tu casa. 14 años trabajé por las dos esposas. 6 años trabajó por el ganado. Le cambiaron el salario 10 veces, pero Dios lo prosperó. Pero ojo, porque muchas veces Dios cumple, pero nosotros no. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Y sabes qué le pasó a Jacob? Que empezó otra vez a dormirse en la abundancia. Porque muchas veces estás dormido en la escasez, pero otras veces te duermes en la abundancia. Porque te acomodas, porque te está yendo bien, porque estás súper prosperado, porque Dios te está bendiciendo, porque tu negocio está próspero, porque la cosa está saliendo muy bien, y empiezas a acomodarte otra vez, y Dios tiene que volverte a ¿qué? A tocar la puerta. Como quizás sea tu caso, a lo mejor tú estés bien, te estés prosperado en muchas cosas, y dice la Biblia que Dios le tocó la puerta después de 20 años. Génesis 31:13. Y lo llamó y le dijo: yo soy el Dios que se te apareció en Betel. Jacob, oye, ¿te acuerdas de mí, Jacob? Yo soy el Dios de Betel, allí donde tú me consagraste una ¿qué? Una piedra, allí donde me hiciste una ¿qué? ¿Cuántos ven que Dios se acuerda de las promesas que le hacemos? Pregunta: ¿cuántos de nosotros los que estamos aquí le hemos hecho promesas a Dios? Levánteme la mano. ¿Sí? Que uno dice: Señor,
si tú me ayudas, voy a cambiar. Señor, si tú me sacas de esta, yo te voy a servir. Señor, si tú me haces un milagro, yo te amaré. Y Dios dice después: oye, ya lo hice, aquí estoy. ¿Te acuerdas de la promesa? Yo quiero decirte una cosa: te olvidaste de la promesa. Dios no se ha olvidado de lo que tú le prometiste. Dile a la persona que está a tu lado: Dios no se ha olvidado de tu compromiso, de tu pacto. Y le dijo: levántate. Dile a la persona que está a tu lado: levántate. Dice: vamos, levántate y vete de este lugar y regresa a la tierra donde naciste. Regresa a Betel. Regresa al lugar del despertar. Amén. Regresa al encuentro con Dios. Regresa a tu primer amor. Ese es el llamado que hace Dios en Apocalipsis 2:4. Dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Te acuerdas cuando empezamos con Dios? Cuando empezaste con Dios, cómo orabas, cómo te encantaba venir a la iglesia, cómo anhelabas la presencia de Dios, cómo querías servirle, cómo te estabas enamorando de Dios. Y Dios dice: ¿qué pasó con ese amor que me tenías? Con esa alegría que le hablabas a la gente de mí, con ese deseo que tenías por las cosas de Dios. ¿Qué pasó? Escúcheme, le voy a decir una cosa: que a uno lo despierten es incómodo. ¿Sí o no? Porque cuando uno está dormido, no quiere que lo despierten. A lo mejor no te guste mucho este mensaje, pero si alguien te tiene que despertar, y si tengo que ser yo, y si nunca vas a volver, por lo menos te intentamos levantar, intentamos despertarte, por lo menos tratamos de sacudirte un rato. Ya tú verás. A uno no le gusta que lo despierten. Ay, qué pereza, ¿por qué no me predica algo más alegre? No, porque tenemos que despertar. Dios dice: pero tengo una cosa contra ti, que ya no tienes el mismo amor que al principio. Mire cómo lo dice el lenguaje actual: sin embargo, hay algo que no me gusta de ti. ¿A quién le estará hablando hoy Dios? Y es que ya no me amas tanto como me amabas cuando te hiciste cristiano. Por eso dice el Señor, versículo 5: recuerda de dónde has caído y vuélvete a Dios, y haz otra vez lo que hacías al principio. Porque si no te despiertas, iré a ti y te quitaré el candelabro de su lugar. Te vas a apagar del todo, a menos de que te vuelvas a mí, dice el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Sí, Señor, denle el aplauso al Señor. Escúchame esto. Estaba acomodado, pero Dios dice: vuelve a donde me hiciste la promesa, levántate. Y él empieza a marchar, se va de ahí, y en el camino hacia volver al sitio del despertar, llegó a un lugar donde tuvo un encuentro con un ángel. ¿Se acuerdan de eso?
Y dice la Biblia que se quedó solo y otra vez estaba luchando por la bendición. Dice, y se quedó Jacob solo. Este no era Betel, este fue en el camino hacia Betel. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y dije, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. ¿Cuántos ven que todavía peleando por la bendición? No te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Pero note que él sigue luchando por la bendición. Pregunta, ¿acaso no tenía ya la bendición? ¿Usted qué cree? Tenía la bendición de su padre, tenía la bendición de su trabajo, pero escúcheme que le faltaba algo y se lo voy a mostrar. Génesis 35:1. Volvió Dios a decirle, levántate otra vez, Dios despertándole, y sube a Betel y quédate allí, en el sitio del encuentro, en el sitio del despertar, en el sitio donde te entregaste a mí, y haz allí un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano. Entonces Jacob dijo a su familia, ojo con esto, y a todos los que con él estaban, quitemos los dioses ajenos. ¿Qué dijo Jacob? Quitemos ¿qué? Los dioses ajenos y limpiémonos y mudemos nuestros vestidos. Hay algo que tenemos que hacer, mi amado. ¿Cuántos quieren despertar en su vida? ¿Sabes qué dice Dios? Quita los dioses que tienes, dioses ajenos. El primer mandamiento dice, amarás a Dios con todo tu corazón, tu alma, tu mente, tus fuerzas. El primer lugar es para Dios. Pero cuando tú tienes algo que ocupa el primer lugar y no es Dios, esos son tus dioses ajenos. Para algunos el trabajo se ha convertido en su Dios. Para algunos su dinero se ha convertido en su Dios. Para algunos su relación se ha convertido en su Dios. Y Dios dice, yo tengo que ser el primero en tu vida. Quita los dioses ajenos para que venga un despertar. ¿Cuántos dicen amén? Él le dice a su familia, quitémonos los dioses ajenos, limpiémonos y levantémonos, dice Jacob a su familia, versículo 3. Levantémonos y subamos ¿a dónde? A Betel, y haré allí un altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia. ¿Quién ha sido el que te respondió en el día de tu angustia? ¿Cuántos saben que cuando nadie más está, ahí llega Dios? Al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. ¿Cuántos pueden decir eso hoy? Que Dios ha estado conmigo. Levante su mano y diga, gracias Dios, porque tú me respondiste en el día de mi angustia y tú has estado conmigo en el camino que he andado, y por eso hoy quito los dioses y hoy me voy a Betel, al lugar del despertar. Y escuche esto, y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esta es Betel, y todo el pueblo que con él estaba. ¿Y qué hizo ahí? ¿Qué hizo cuando llegó ahí? Hizo que un altar. ¿Se acuerda que él dijo, no tengo una piedra, pero ahora ya tenía para hacer un altar?
ya tenía para ofrecer sacrificios. De todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Fue a entregarle todo. Y dijo, y llamó el lugar Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Y ojo, versículo 9, y escuche esto: apareció otra vez Dios a Jacob. ¿Cuántos necesitan que Dios vuelva a aparecer en su vida? Levante su mano y diga: Dios, vuelve a aparecer en mi vida. Y escuche esto: apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram. ¿Y qué hizo Dios? ¿Y qué? ¿Qué vino sobre él? Lo que había buscado en toda la vida. Ahora sí dice: y le bendijo Dios. Porque todo lo que has estado buscando en la vida solamente lo vas a encontrar cuando tú vuelves a la presencia de Dios, cuando tú le edificas el altar, cuando tú le cumples al Señor y lo amas, y el Señor te bendice. Es allí en Betel, en el lugar del despertar. Y Dios le dijo: tu nombre es Jacob, pero ya no se llamará más tu nombre Jacob. Esta no era la bendición de su papá, esta era la bendición de Dios. Ahora tu nombre será Israel. Tu nombre es Israel. Y le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente. ¿Cuántos lo creen? Crece, multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, reyes saldrán de tus lomos. Y la tierra que he dado a Abraham e Isaac te la daré a ti y a tu descendencia después de ti. Te daré la tierra. Leamos el versículo para terminar. Y apareció otra vez Dios a Jacob y le bendijo. ¿Cuántos quieren esa bendición real? La presencia de Dios en su vida. Levante su mano y diga conmigo: yo necesito despertar, volver al despertar. ¿Qué tal si se pone de pie, por favor? Le invito a que se ponga de pie, si puede hacerlo. Y dígale: Señor, gracias. Gracias, Dios. Dile: Señor, como lo cantábamos ahora, no busco bendiciones. Qué bueno la bendición, pero yo quiero más que eso. Yo quiero al que bendice. Yo te quiero a ti. Dile: Señor, despiértame hoy. Vamos, levanta tus manos y dile: Señor, yo necesito un despertar en mi vida. Trae un despertar espiritual esta iglesia, Señor. Trae un despertar espiritual a esta casa, Señor. Despiértanos, sacúdenos, no nos dejes dormir. Despiértate tú que duermes. Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo.